Señor Sabino Domínguez, Sí, profesor. por favor, ¿qué dice aquí en el encabezado? A ver, no me carga la pantalla todavía. Internet está un poco lento. Hola, No puedo verlo. señor Vance Mi internet Damián. está un poco lento, profesor. No puedo ver la pantalla. Señor Vance Damián, Sí, profesor. por favor, ¿qué dice aquí? Sustancia Distancia pura y pura cambio de versus cambio fase. de fase. Ok, gracias. Bueno, veíamos en la reunión pasada, ¿no? Por ejemplo, el refrigerante de la refrigeradora y hablamos de los fluidos, líquidos o gases que se transportan a través de tuberías de acero, tuberías de PVC, en fin, hay una gran variedad de ductos, ¿no? De tuberías. Entonces, sean líquidos, sean gases, todos ellos toman el nombre de fluidos. Bueno, vamos a trabajar bastante con el agua, ¿no? El agua en forma de líquido, en vapor húmedo o vapor sobrecalentado. Entonces, como ustedes saben, ¿no? El agua puede estar sólido, puede estar líquido o puede estar gaseoso. Entonces, una sustancia pura, ¿no? Puede ser CO2, puede ser amoníaco, nitrógeno. Una sustancia pura tiene una composición homogénea e invariable. Por ejemplo, el agua de mar no es una sustancia pura porque tiene pues una cantidad de sales y partículas, ¿no? En todo caso, el agua destilada, ¿no? El agua destilada sí es homogénea. Entonces, el agua destilada, cuando está como hielo sólido, cuando está como vapor, como está como líquido, su composición es la misma, ¿ok? Su composición es la misma. Entonces, por eso dice, tiene composición homogénea, independiente de las fases en que se encuentra. O sea, si es sólido, líquido, gaseoso, tiene la misma composición, H2O. En que se encuentre, puede ser líquido, vapor o sólido. El comportamiento del agua, repito, puede ser otra sustancia pura, el nitrógeno, el CO2, refrigerantes. El comportamiento del agua, por variación de fases, ¿okay? Es análogo a cualquier otra sustancia pura. Bien, vamos a explicar, cómo varía el agua en este cilindro. Está cerrado por un émbolo, ¿no? Un émbolo. El émbolo tiene su peso dividido entre la sección, nos da la presión, fuerza entre área es presión. P, presión del pistón. Y afuera está actuando la presión atmosférica. Entonces la suma de ambas presiones, ¿no? Nos da la presión exterior, ¿no? Esa es la presión. En todo caso sería la presión absoluta, ¿no? De la presión del pistón, cuando le sumamos la atmosférica. Bueno, al final tenemos una presión que no va a variar. La atmosférica no varía externamente y tampoco el peso del pistón. O sea, la presión del pistón tampoco va a variar. Entonces, la presión externa se va a mantener constante. ¿Ok? Se va a mantener constante. Entonces, a este recipiente, a este cilindro, vamos a suministrarle calor, vamos a calentarlo. ¿Ok? Inicialmente se encuentra como líquido. ¿Ok? Como líquido. Entonces, como el pistón lo comprime, entonces se llama líquido comprimido o subenfriado, ¿no? Ok, seguimos calentando y entonces ya va a comenzar, todavía no hay una burbuja de vapor,
No hay todavía, pero ya está en el límite. Todo es líquido y próximo a vaporizarse. En ese estado límite, ¿no?, este líquido se llama líquido saturado. Entonces ahí definimos la humedad igual a 1 y la calidad igual a 0. Ahora les voy a definir este parámetro. Ok, todo a presión constante. La presión externa es igual a la presión interna, ¿no? Va aumentando, ¿no? Ok, entonces aquí el volumen va aumentando. Seguimos suministrando energía calorífica, ya comienza a vaporizarse, entonces ya tiene una mezcla de líquido con vapor, tiene líquido saturado y vapor saturado. Entonces tiene un vapor húmedo, ¿no? Vapor húmedo. Entonces se llama vapor húmedo, que es líquido más vapor, y ahí hay una calidad y hay una humedad. La calidad es la masa de vapor entre la masa total. La humedad es la masa de líquido entre la masa total. Bien. Y la calidad y la humedad se definen solo para vapor húmedo. ¿Ok? Acá, por ejemplo, como es líquido completamente, que la masa del líquido entre la masa total, que es líquido también, da 1. Aquí la masa de vapor es 0. La masa de vapor entre la masa total, 0, porque no hay vapor. Seguimos calentando y todo el líquido se transforma en vapor. Pero todavía hay una gotita de líquido, ¿no? Hay una gotita de líquido. Está en el límite ya, ¿no? En el límite. Pero todo es vapor, ¿no? En ese límite. Entonces se le llama vapor saturado. ¿Okay? Cuando la última gota de líquido se vaporiza, todo es vapor, tenemos vapor saturado. Entonces la masa de vapor entre la masa total y la masa del vapor, masa de vapor entre masa de vapor da 1. La humedad es la masa del líquido entre la masa total, pero la masa del líquido es 0. 0 entre la masa total, la humedad 0. Y seguimos calentando, suministrando energía calorífica y tenemos vapor sobrecalentado. ¿Okay? Entonces, como usted observa, la masa, no estamos suministrando masa, no le estamos agregando masa al sistema, masa de agua, y tampoco estamos extrayendo masa de agua. Entonces la masa dentro del recipiente es constante, ¿ok? No varía. La masa, pero sí el estado. Acá el estado del agua, el líquido subenfriado, acá el líquido saturado, acá es una mezcla, acá es vapor saturado y acá es vapor sobrecalentado. Repito, la masa total se mantiene constante, ¿ok? Y a presión constante. A presión constante. La presión externa es igual a la presión interna. ¿Ok? Hay equilibrio. Entonces, todos estos procesos, ¿no?, se están dando en un proceso isobárico a presión constante. Bueno, entonces, todos estos fenómenos de transformación de fase, vamos a graficarlo en un diagrama temperatura, volumen específico. El volumen específico, como veíamos en la clase pasada, es volumen por unidad de masa. Es decir, aquí en cada uno de estos estados tiene un volumen específico. El volumen entre la masa, este volumen entre la masa, el volumen mayor que el anterior, ¿no? Ahora acá tenemos, claro, sería el volumen total entre la masa total, ¿no? Ahora ahí el volumen es mayor que el anterior, ¿no? Entonces el volumen total entre la masa total sería el volumen específico del conjunto. Y acá tenemos la masa del líquido, ¿no? Acá tenemos un volumen de líquido, entre masa de líquido tenemos un volumen específico de líquido. Volumen de vapor, entre la masa de vapor tenemos un volumen específico de vapor. Bueno, y así vamos dividiendo volumen entre la masa, ¿no? Y los volúmenes van variando, están aumentando el volumen.
Bien, entonces en el estado 1, líquido subenfriado, lo vamos a representar aquí. En este diagrama, temperatura, volumen específico, metro cúbico sobre kilogramo de masa, tenemos aquí una campana, ¿no? Una campana, y he dibujado 3 presiones, ¿no? Esta línea es a presión constante. Esta otra línea es a presión constante, y esta tercera línea es a presión constante. La presión aumenta hacia arriba, es decir, la presión gamma, ¿no? Es mayor que la presión beta, y la presión beta es mayor que la presión alfa, ¿no? La presión crece hacia arriba. Acá la temperatura hacia arriba y el volumen hacia la derecha. Entonces vamos a trabajar con esta presión, ¿no? Con esta presión externa, constante. Entonces el punto 1 está como líquido subenfriado o comprimido acá. Entonces el punto 1 lo podemos fijar, lo podemos identificar en este diagrama con 2 valores. El volumen específico, ¿no? Intersecta la presión, ¿no? Y con la temperatura. La temperatura y el volumen específico ubica el punto 1. ¿Ok? Luego vamos calentando, ¿no? Aquí vamos calentando de 1 a 2, y entonces va aumentando la temperatura, va aumentando el volumen específico, y llegamos al punto 2. Esta línea se llama líquido saturado, ¿no? Entonces estamos acá en el límite, ¿no? Todo es líquido, pero ya va a estar próximo a producir va a producir una molécula de gas, de vapor, perdón, de vapor. Líquido saturado. Seguimos calentando, ¿no? Y acá tiene la temperatura constante, mire, y la presión es esta línea horizontal también en ese sector, ¿no? Es presión constante. Entonces los puntos dentro de la campana, ¿no? Tienen la misma presión y tienen la misma temperatura. Entonces no podemos fijar un punto dentro de la campana con la presión, que es esta, y con la temperatura. No se puede. Entonces dentro de la campana, o cuando hay mezcla de líquido más vapor, tenemos que fijar otra propiedad, la calidad o la humedad. Eso es dentro de la campana, ¿ok? Para fijar un punto. Porque, repito, a esto es temperatura, ¿no? Acá está la temperatura horizontal, temperatura constante. Y también esta línea horizontal es parte del proceso isobárico, a presión constante. Entonces, con la temperatura y presión no podemos definir un punto. Para eso requerimos definir otra propiedad que se llama la calidad, ¿ok? O la humedad. Bueno, seguimos calentando y llegamos a vapor saturado, perdón, ¿no? Vapor saturado. O sea, la última gota de líquido se transformó en vapor. Seguimos calentando, ahora ya aumenta el volumen específico y aumenta la temperatura. Dentro de la campana, cuando hierve, ¿no? Acá está el líquido, se va a transformar a vapor completamente. Entonces aquí hay un proceso de ebullición, está hirviendo el agua. Entonces cuando hierve el agua, la presión es constante y la temperatura es constante. ¿Ok? Ya. Entonces, seguimos calentando, después del vapor saturado, aquí está el vapor saturado, seguimos calentando, aumenta el volumen, ¿no? El volumen específico también, y la temperatura aumenta, ¿no? Por ejemplo, si estamos acá, aumentó pues del punto 4, la temperatura 4, aumentó la temperatura 5. Entonces, aquí en el 5, sí, con solamente 2 propiedades termodinámicas, fijamos el punto, ¿no? Por ejemplo, el volumen específico en 5, con la temperatura en 5, ya está fijado el punto. O con el volumen específico y la presión, ya fijamos el punto. O la temperatura
y la presión ya queda fijado el punto, solo con dos propiedades termodinámicas. El punto 1 también y el punto 5. ¿No? El punto líquido saturado, bueno, pues eso es, está en la tabla, ¿no? Este punto se encuentra en la tabla. Y las propiedades de vapor saturado también están en la tabla, ¿no? Entonces, el punto 1, el punto 2, el punto 4 y el punto 5 están en la tabla. Los valores dentro de la campana hay que calcular en función de líquido saturado y vapor saturado. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ok, este es un diagrama temperatura, volumen específico. En un diagrama presión, volumen. Bueno, si acá tenemos vapor sobrecalentado, seguimos calentando, podemos obtener gas. Por ejemplo, gases ideales, ¿no? Entonces, presión por volumen igual a R por T, ¿no? La ecuación de los gases perfectos, de los gases ideales. Presión por volumen. Si la variable es presión y el volumen también, entonces, y la temperatura es constante, entonces ahí tiene usted una gráfica de una hipérbola. Y la hipérbola sería algo así, tendría esta tendencia, ¿no? Entonces, en un diagrama, ¿no? En un diagrama de vapor de agua, presión, volumen específico, la temperatura tiene esa tendencia, ¿no? La tendencia de la hipérbola. Entonces, lo mismo las temperaturas crecen hacia arriba. Temperatura C mayor que B, mayor que A, ¿no? Están creciendo hacia arriba las temperaturas. Y estas son las temperaturas isotérmicas, ¿no? Temperaturas son líneas de temperatura constante. Bueno, en nuestro caso, a ver, por ejemplo acá, el punto 1, el punto 2, el punto 3, 4 y 5, todos esos puntos están a la misma presión, ¿no? A la misma presión. Es decir, acá la presión interna es igual a la presión externa. La presión externa no varía y por lo tanto, entonces la presión interna tampoco varía. Entonces, todos estos procesos son a presión constante. Entonces, en este diagrama, PV, presión constante, es una línea horizontal, ¿no? Presión constante es una línea horizontal. Entonces, acá tendríamos el punto 1, acá el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5, en una línea horizontal. ¿Sí? En una línea horizontal, a una presión constante. ¿Algún comentario? Bien, estos conceptos hay que manejarlos adecuadamente. Ya. Acá tenemos el cilindro, aquí arriba tenemos el émbolo. Vamos a analizar, ¿no? Dentro de la campana, ¿no? La variación de los volúmenes específicos. Entonces, repito, vamos a analizar este estado de vapor húmedo. Es decir, vamos a trabajar dentro de la campana y vamos a definir la calidad y la humedad para poder ubicar una propiedad termodinámica dentro de la campana. Repito, esta es la temperatura horizontal. Y dentro de la campana también la presión constante es horizontal, ¿no? Entonces, dentro de la campana tiene la misma temperatura y la misma presión, no podemos fijar, ¿no? Los puntos. Entonces, dentro de la campana, repito, está el agua, en este caso, está en un proceso de ebullición, ¿no? Está hirviendo, va a transformarse del estado líquido a un estado de vapor, ¿no? Bien, entonces tenemos el cilindro, tenemos el émbolo y tenemos la mezcla líquido-vapor. Este es vapor saturado, la masa de vapor mg, líquido saturado, la masa de líquido mf. Ok. Entonces, aquí hay un volumen,
¿no? En metros cúbicos, y acá hay otro volumen en metros cúbicos también, volumen del líquido y volumen del vapor. Cuando hablamos de letras minúsculas, estamos hablando de volumen específico, es decir, metros cúbicos sobre kilogramos, volumen sobre masa, volumen específico. La masa total será igual, pues, MF más MG, ¿no? Y el volumen específico total será el volumen total B entre la masa total, M. La masa total es la suma de ambos. Entonces, en un diagrama TB, temperatura, volumen específico, la presión va hacia arriba, ¿no? Entonces, acá en este punto tenemos volumen específico del líquido saturado. Esta es la línea de líquido saturado. Y esta es la línea de vapor saturado. Entonces, en este punto tenemos volumen específico, líquido saturado. F, el líquido saturado. Acá tenemos volumen específico del vapor saturado. Y queremos en este punto medir o calcular el volumen específico B, en el punto alfa, ¿no? Dentro de la campana es vapor húmedo, ¿no? Mezcla de líquido más vapor. Nuestro objetivo hallar es este volumen específico. Acá tenemos la calidad X en el punto alfa y acá tenemos la humedad en el punto alfa. Entonces, acá tenemos del origen de coordenadas, volumen de líquido saturado, ¿no? Esta distancia, y esta distancia de acá es volumen de vapor saturado. Ahora, BG menos BF nos da este segmento, ¿no? Nos da este segmento. O sea, y vamos a reemplazarlo en las tablas, se designa la diferencia, ¿no? Del volumen específico de vapor saturado, BG, menos el volumen específico del líquido saturado. Esa diferencia se designa de esta manera. BFG significa BG menos BF. ¿Ok? O sea, es esto. ¿Okay? Hay que jugar con segmentos. Pues BG es igual a BF más BFG, ¿no? Ahora, B alfa será BF más este segmento. O B alfa será el total BG menos este segmento. Bueno, entonces la calidad, también se llama título del vapor húmedo, o sea, la calidad y la humedad están referidos al vapor húmedo que está dentro de la campana. La calidad del vapor húmedo, la humedad del vapor húmedo. Mg es la masa de vapor y Mf es la masa de líquido. ¿Okay? Entonces, la calidad se define como la masa del vapor entre la masa total. Ahí lo tiene. Y la humedad se define la masa del líquido entre la masa total. Ahí lo tiene. Entonces, si usted suma la calidad con la humedad, entonces tiene la masa total, mg, la masa de vapor más la masa de líquido, es la masa total. Dividido entre la masa total, da 1, pues, ¿no? Entonces, la calidad y la humedad son complementarios. Si la calidad es 90%, es decir, el vapor es del orden del 90%, el agua líquido será 10%, ¿no? Es decir, si estamos en este punto, ¿no? Entonces, aquí la calidad 90% de vapor, entonces el líquido, la humedad será 10%. Si acá el agua, ¿no? El agua, la humedad, ¿no? El agua, la humedad es 80%, entonces habrá vapor 20%. Ok, son complementarios, la calidad y la humedad. Entonces, las propiedades específicas, ¿no? Se llaman específicas porque están referidos a la unidad de masa. Volumen entre masa, volumen específico, metro cúbico sobre kilogramo. El volumen no es una propiedad termodinámica, como metro cúbico, pero sí
Si lo dividimos entre la masa, sí es un volumen específico. Perdón, una propiedad específica. No depende de la trayectoria, sino de los puntos iniciales y finales. La energía interna específica, la entalpía específica, la entropía específica, todos ellos están divididos entre la masa. ¿No? Es decir, por ejemplo, metro cúbico, este es el volumen. Kilogramo, masa. La energía interna específica, todas las específicas se designan con letra minúscula. B minúscula, U minúscula, H minúscula, S minúscula. ¿No? Y entonces, si le dicen que es específica, están divididos entre la masa. ¿Ok? Están referidos a la masa. Entonces, la energía interna específica es la energía total entre la masa. La específica es kilojoule sobre kilogramo. La entalpía específica es la entalpía en kilojoule entre la masa, ¿no? Y la entropía específica es la entropía, su unidad es kilojoule sobre temperatura, sobre grados Kelvin, dividido entre la masa. Entonces, la entropía específica, la S minúscula, será kilojoule, kilogramos, grados Kelvin, ¿no? La masa es kilogramos, grados Kelvin, kilojoule. Ok, entonces vamos a, como les mostré en la clase pasada, vamos a trabajar con estas 4 propiedades termodinámicas. A ver, recordando. Ya, acá tenemos los cuadros, ¿no? Del agua, líquido saturado, vapor saturado. Ya, entonces entramos a esta tabla con la primera columna, temperatura. Las temperaturas aquí son valores enteros y la presión no. Grados centígrados y kilopascal. Por ejemplo, a 100 grados centígrados, ¿no? La presión es 101.35 kilopascal. Bueno, redondeando podría ser 100 kilopascal. Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Líquido saturado, vapor saturado. Energía interna de líquido saturado, energía interna de vapor saturado. Acá está UFG, es la diferencia de UG menos UF. Acá tenemos entalpía de líquido saturado, entalpía de vapor saturado. Y acá tenemos la diferencia. Si usted resta este valor menos este valor, 2.510 menos 20 le va a dar 2.489. ¿Ok? Y acá tenemos la entropía específica. Todas son específicas. Entropía específica, entalpía específica, energía interna específica, volumen específico. Todas están divididas por unidad de masa. Kilogramos, 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 kilogramos. El volumen es metro cúbico. La energía interna es kilojoule. La entalpía es kilojoule. La entropía es kilojoule sobre grados Kelvin. ¿Ok? Y todas están, pues, como usted está observando, el líquido saturado, F, la primera columna, y G, vapor saturado, vapor saturado, vapor saturado, vapor saturado. Algunas tablas traen esta diferencia, ¿no? De vapor saturado menos líquido saturado. Ya, entonces, repito, esto tenemos F y G. Entonces, en la campana, ¿no? En la campana que acabo de mostrarle, F viene a ser líquido saturado. Y G viene a ser vapor saturado a la derecha y este a la izquierda, ¿no? Son los extremos del interior de la campana, donde se produce la ebullición. Entonces, cuando comienza a hervir el agua, entonces dentro de la campana hay vapor con líquido. Pero como no podemos ubicar el estado del agua con la presión y la temperatura dentro de la campana,
¿no? Entonces tenemos que trabajar con calidad o humedad. Pero tenemos que hacer uso de estos valores. Son valores extremos. Entonces, repito, esta tabla, ¿no? Se ingresa a esta tabla con la temperatura, ¿no? Y después siguen presión, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía específica. Hay otra tabla equivalente a esto que se ingresa con la presión, ¿no? La presión con valores enteros, y la siguiente es la temperatura. En realidad tienen los mismos valores, ¿no? En realidad es la misma tabla. A ver, acá está la otra tabla, ¿ve? Esta es la tabla de líquido saturado, que viene a ser F, 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 y vapor saturado, que viene a ser G, G, G y G. Okay. Ahora estamos ingresando, perdón, arriba pues con temperatura, ¿no? Sí, ahora vamos a buscar una tabla con, está siguiendo, ¿no? Acá es 175, 180, ya sé. Ahora está ingresando con presión en kilopascal. Usted sabe que 100 kilopascal es un bar o una atmósfera. Entonces acá me tiene los presiones enteros. Ahora la temperatura ya tiene otro valor. Y los valores son equivalentes a los anteriores, por si acaso. ¿Ok? La misma. Ya. Ok, hasta acá, hasta el 75 fue kilopascal. Ya, acá sería 100 kilopascal. O sea, 100 kilopascal es 0.1 megapascal. Acá sería 125 kilopascal o 0.125 megapascal. Ya, entonces esta columna ahora ya son megapascal. El pascal es newton sobre metro cuadrado. La presión es fuerza entre área. Ya, entonces aquí ya tenemos datos del vapor sobrecalentado. ¿Ok? Ya acá no hay saturado, ¿no? Porque está fuera de la campana de vapor sobrecalentado hacia la derecha. Entonces aquí con solo dos valores podemos ubicar todas las propiedades. ¿Cuántas propiedades termodinámicas hay? La temperatura, la presión, el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Entonces, aquí tenemos 4, la presión 5 y la temperatura 6. Entonces, para ubicar, para identificar, para definir, ¿no? el estado de vapor sobrecalentado, para poder ubicar su comportamiento, necesitamos solo 2 de estos 6 valores. ¿Ok? Necesitamos solo 6 de estos 2 valores. Por ejemplo, la temperatura es 500 grados centígrados y la presión es 0.01 megapascal. Entonces bajamos con esta presión y esta temperatura. A ver. Sí. Tenemos la temperatura. Estos son datos de saturación. O sea, este es vapor saturado. Este es energía interna. Perdón. Es sobrecalentado. Sí. Sí. Así es, de referencia, ¿no? A ver, vamos a verlo arriba. Para 0.1 megapascal. 0.1 megapascal. Vamos a buscar 0.1 megapascal. Ya está. Entonces, 0.1 megapascal. Esto es vapor, perdón, este es volumen específico, todo esto. Este es líquido saturado, vapor saturado, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. A ver, vamos a ver la entalpía. A ver, la entalpía para 0.1 megapascal, ¿no? Y siempre tiene que haber una correspondencia con la presión. Estos dos van relacionados, no pueden cambiar. Estos dos van unidos siempre.
Ok, entonces, acá entalpía, ¿no? El volumen específico, energía interna, entalpía, ¿no? Entalpía sería 2675 para 0.1 megapascal. En vapor sobrecalentado, ya 0.1 megapascal, acá está la entalpía, 2584, ¿no? Acá está la entalpía. Saturado, ¿no? Entalpía saturado. Ya. Ok. Entonces, teniendo la presión, teniendo la 500 grados centígrados y teniendo esta presión, entonces usted puede determinar cualquiera de estos valores. Por ejemplo, estamos a 500 grados centígrados. ¿Cuánto vale con esta presión? 500 grados centígrados y esta presión. ¿Cuánto vale el volumen específico? 35.6 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cuánto vale la energía interna? Vale 3.132 kilojoules por kilogramo. Para 500 grados centígrados y presión 0.1 megapascal, eso es vapor sobrecalentado. No puede ser otro. Imposible. Con estos dos valores, ¿no? Nos dice que es vapor sobrecalentado. Y entonces ahí podemos definir en esta línea, ¿no? Todos los valores, ¿no? De volumen, energía interna, entalpía y entropía para esta condición, 500 grados centígrados o 0.1 megapascal, 0.01 megapascal. Entonces, repito, con esta presión y temperatura definimos esto. ¿Okay? O también podría decir, oiga, yo tengo una entalpía, ¿no? De 3.705.4 y tengo una temperatura de 600 grados centígrados. ¿A qué presión está? A este de aquí, ¿no? Entonces, con entalpía y temperatura, ya la presión, y si ya tiene la presión, ya a 600 ya tiene todos estos datos, pues. Ya tiene todos estos datos. Bueno, entonces ahí tenemos vapor sobrecalentado. Y acá tenemos el líquido subenfriado o comprimido, ¿no? Líquido comprimido. Lo mismo, con solo dos valores, por ejemplo, con 180 grados centígrados y 5 megapascal, ¿ya? 180 grados centígrados y 5 megapascal. Entonces, su volumen específico sería este. Su energía interna sería este de aquí. La entalpía sería esta y la entropía sería esto, ¿ves? Entonces, con estos dos valores queda fijado los cuatro. O si le dicen el volumen específico es 0.001124 y la temperatura es 180. Con estos dos valores, usted determina la presión, 5 megapascal. Entonces, con 180 grados centígrados, 5 megapascal, entonces ya tiene todos los cuatro valores. ¿Ves? Bastan dos valores nada más, pero no dentro de la campana. Bien, vamos a continuar entonces. Ya, entonces, estamos trabajando dentro de la campana. Acabamos de ver, este es, ¿no? Acá puede estar volumen BF, el líquido, volumen específico del líquido saturado, BG, volumen específico de vapor saturado. Estos dos puntos están definidos en la tabla. O también, energía UF, estaría acá, energía interna, líquido saturado, UG, energía interna, específica de vapor saturado. HF, HG, SF, SG. ¿Okay? Está definiendo estos valores extremos. Bueno, en este caso estamos trabajando con volumen, ¿no? Entonces, este es el volumen específico del líquido saturado, es esta distancia. Este de acá es BG, es esta distancia.
Entonces, la diferencia de BG menos BF da este segmento, BFG, ¿no? Entonces, queremos ubicar este punto. Entonces, este segmento de acá, ¿no? Este segmento será igual a BF más la calidad por BFG. Este de acá es la calidad por BFG. O queremos calcular nuevamente este volumen específico en este punto dentro de la campana, será BG menos este segmento, ¿no? Menos este segmento, ya ubicamos B alfa. Entonces, y este segmento será la humedad, ¿no? La humedad por BFG. Bueno, lo vamos a demostrar en todo caso. Bueno, entonces acá tenemos masa de vapor, masa de líquido, tenemos vapor húmedo, acá tenemos el volumen del vapor, acá tenemos volumen del líquido en metro cúbico, ¿no? Y el volumen total será pues todo la suma, ¿no? Y la masa total será la masa de estos dos, líquido más vapor. La masa en kilogramos, ¿ok? El volumen específico del líquido saturado, el volumen con volumen, será BF entre MF, volumen entre masa. El volumen específico de vapor saturado es este volumen entre su masa. De ahí despejamos el volumen BF, será volumen específico por la masa, y el volumen del vapor será volumen específico del vapor saturado por la masa del vapor. Sumamos los volúmenes, tenemos el volumen total, ¿no? Que es la suma de estos productos. Masa, volumen, líquido saturado, masa, volumen, vapor saturado. Ahora, el volumen total lo dividimos entre la masa total, tenemos el volumen específico del vapor saturado, de la mezcla. Aquí está, volumen total entre la masa total es el volumen específico. En realidad, este es el B alfa, ¿no? Este B. Ok, el volumen total es volumen específico entre la masa por la masa total. Igualamos estas dos cantidades, ¿no? Volumen específico del conjunto por la masa total igual a la suma de estos dos productos. Lo dividimos entre la masa, ¿no? Masa, masa, masa. Entonces aquí tenemos volumen específico y acá tenemos la relación masa de líquido entre masa total. ¿Ok? Eso se llama calidad, perdón, humedad. Ya que tenemos la masa del vapor entre la masa total, eso se llama calidad. Entonces la humedad por volumen específico del líquido saturado, la calidad por el volumen específico de vapor saturado. Ahí lo tienen. Si, como son complementarios la Y y la X, entonces la Y es 1 menos X. ¿Ok? Entonces ponemos acá 1 menos X por BF más BFG. Entonces aquí será 1 por BF, BF, y factorizando X tendríamos BG menos BF. Y esto es, en la tabla también hemos estado viendo la diferencia FG, ¿no? Hemos estado viendo. Ok, entonces nos queda BF más la calidad más BFG. Eso es lo que le comentaba arriba, ¿no? Entonces, este punto será, este segmento será igual a este segmento de acá, BF más este segmento. Este segmento de aquí es la calidad por BFG. ¿Ok? Acabamos de mostrarlo abajo. Aquí está. BF más X BFG. Ok. Si la X le ponemos 1 menos Y, ok, 1 menos Y, entonces quedaría menos la humedad por FG, BFG, menos la humedad por BFG, y 1, este es BG menos BF con este BF se elimina y queda BG. ¿No? Acá está.
Entonces, lo que le comentaba también, ¿no? Si usted quiere calcular esta propiedad termodinámica, ¿no? También puede comenzar con BG y restarle este segmento. Y este segmento es la humedad por BFG. Entonces, BG menos la humedad I por BFG. Este total le quita esto y tiene ese punto. Y acá lo tiene. O sea, hay dos maneras, pero generalmente trabajamos con esto, pero ahí está en forma general, ¿no? Ok, entonces, en forma similar, para la entalpía, para la energía interna, para la entropía, igual. Entalpía de líquido saturado, BF, acá es BG menos BF, perdón, HG menos HF, y la calidad. Tiene esta misma forma. Y la humedad tiene esa misma forma. La energía interna, igual, F, 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 la calidad, X, 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 y FG, energía interna, FG. Energía interna, FG, es lo mismo que esto, G menos F, G menos F, y G menos F. Entonces, acá tiene la energía interna específica en función de la calidad, y acá tiene en función de la humedad, ¿no? Igual, humedad, humedad, humedad. Y la entropía, que vamos a verlo en la segunda ley de la termodinámica, igual, ¿no? Entonces, SF más la calidad, SFG, o SG menos la humedad, SFG. Donde SFG es SG menos S. La primera es volumen específico, metro cúbico sobre kilogramo. La entalpía y la energía interna es energía por unidad de masa, los dos. Kilojoule sobre kilogramo, kilojoule sobre kilogramo. A la entropía, el kilojoule sobre kilogramo hay que dividirlo entre la temperatura. Aquí lo tiene. ¿Okay? Estas unidades debemos manejarlo adecuadamente. ¿Algún comentario? A ver. Les pasé la tabla, la clase pasada, jóvenes, ¿no? Hola. Hola. Bueno, voy a llamar a alguien. No responde. Señor Mesa, o señorita Mesa, Acosta Mesa. Hola. Menos un punto los que no participan. Profesor, la alumna Acosta Mesa está en la biblioteca de la universidad. No puede hablar. Ok, gracias. Alison Lártiga. Hola. A ver, veamos el primero. Vamos a la tabla y busquemos 10 bar y 172.96. A ver, tomen nota, jóvenes. Vamos a usar la tabla. ¿Ya? A ver, 10 bar a una, con una... ¿Dónde? ¿En qué estado se encuentra el agua? A 10 bar y 172,96 grados centígrados. Vamos a la tabla. Líquido comprimido. Ya, pero hay que demostrarlo, pues, ¿no? Hay que demostrarlo. A ver, ¿quién habló? Turín, profesor. ¿Perdón? Turín. Ya, ¿puedes Turín. compartir pantalla y puedes mostrar tu tabla? No, profesor, te estoy en... Como tengo clases ahora, me estoy dirigiendo a la universidad. Tengo clases presenciales a las 2. Bueno, ya, ok.
Ya, vamos a ver la tabla. Entonces, antes hemos visto la tabla. ¿Dónde está? Ya. Entonces, 10 bar, acá en nuestra tabla está en megapascal. 10 bar, ¿cuántos megapascal tiene? Un bar es 0.1 megapascal. Un bar es 0.1 megapascal. Vamos a conversar con alguien. Mire, el que no participa le voy bajando puntos, ¿ah? Después no se queje. Primero, ¿quién quiere participar? A ver el señor que dijo líquido comprimido. ¿Cuál es su apellido? Turín. Turín. Señor Turín. Un bar es 0.1 megapascal. Usted tiene 10 bar. 10 bar, ¿cuántos megapascales son? A ver. Un bar es 0.1 megapascal. Multipliquen por 0.1, pues. 10 por 0.1. Ya, 1. ¿Un qué? ¿Un qué, señor? Sería. Un bar sería. ¿Cómo? Un bar. No. Acá en la tabla está en megapascal. Bueno, ya en bar, ya. Ahí está en doble unidad. No, pues, estamos diciendo que un bar es 0.1 megapascal. Me tiene que dar la respuesta en megapascal, pues. Ah. Bar 0. Ah, sería. Bar 0. megapascal, usted me está diciendo, ¿cierto? Dios mío. Señor, ya tiene que saber la unidad, pues, de las presiones que hemos visto en la clase pasada. Un bar es 0.1 megapascal. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, en el cuadro tiene, ¿cuánto de datos tiene? ¿Cuánto de presión? Tengo 1 megapascal. Bueno, ya. Tengo en megapascales la tabla que me está dando usted. Ahí nomás, señor Turín. En la tabla dice 10 bar. Un bar es 0.1 megapascal. 10 por 0.1, 1 megapascal. Ahí está. ¿Ok? Listo. 1 megapascal es igual a un bar. Ahí está. Ok, está bien. Ok. La temperatura le dio ¿cuánto? 172, ¿no? Señor. Sí, la temperatura es 172. Ya. 172. Entonces, 172, la temperatura de saturación es 179. 172 está por debajo, ¿no? Sí, claro, está por debajo por casi Ya. 7. A ver, un ratito. Vamos a verlo. Ya. Acá tenemos un 10 bar, esta es la temperatura 10, presión 10 bar. ¿Y cuánto es la temperatura de saturación? 100. Señor. Según la tabla era 179. Ya, acá es 179, acá. Pero en la tabla le da 172. Si este es 179, la temperatura de saturación, 172 está por acá, por debajo, ¿no? Correcto. 172 lo corta en el lado izquierdo o en el lado derecho, a la curva de presión. En el lado izquierdo. Ya, y esta zona, ¿cómo se llama? Líquido comprimido o subenfriado, ¿cierto? Sí. Ya, ok, entonces ya hemos ubicado que está aquí. Repito, para 10 bar es esto de aquí,
y su temperatura de saturación es 179, ¿no? Sí, 179. Ya, pero en el cuadro nos dice 172 está por acá, Correcto. y lo corta en este punto, ¿no? O sea, esta presión de 10 bar, acá está 10 bar, y la temperatura es 172, ¿no? Aquí está, entonces en este punto, que es zona de líquido comprimido. ¿Alguna Correcto. consulta? No, pero entonces solamente en los problemas, como usted dice, no teniendo dos valores, dos propiedades, ya podemos interpretar, ya podemos saber las demás, entonces. Claro, entonces le sugiero, por favor, a ver, con esta calidad de 40%. 40%. A ver, otra. Dice que no existe, tendríamos que calcularlo, ¿no? A ver, para tenemos temperatura de 420. Ya, temperatura de 420. A ver, un ratito. Ahí tendríamos que ver la temperatura crítica. A ver, un momentito. Ya, en este punto crítico, ¿no? Coexisten el líquido con el vapor, ¿no? Acá tenemos líquido saturado, acá tenemos vapor saturado, y los valores de temperatura crítica, presión crítica, ¿no? Y acá tenemos volumen por unidad de masa, pero expresado en mol. El volumen específico es este. Entonces, 647 menos 273, esa es la temperatura crítica. Tenemos 647 menos 273, 374 grados centígrados. Acá sería 374 grados centígrados. ¿Ven? Ya. Entonces, en nuestra tabla, ¿cuánto nos dice qué temperatura? 420 grados Celsius. Ya pasó, pues. Pasó a la temperatura crítica, ¿no? Entonces, 420 ya pasó, pues. Está fuera de la campana, ¿no? Sí. Está fuera de la campana y estamos en una situación de no existe la sustancia, ¿no? Entonces, esto 40% se define solo dentro de la campana. Acá le dice dentro de la campana y acá le dice ya está fuera de la temperatura crítica. Hay una incongruencia, ¿no? Señor. Es correcto, profesor. O sea, digamos de que eso ya sería gas. Claro, sí. Sería pues una sustancia supercrítica. Ya. A ver, veamos este de acá. 75 kilopascal. A ver, tome nota. La presión es 75 kilopascal y la entalpía es 2700. Ya. A ver, vamos a buscar, tenemos que buscar valores. A ver, comencemos con la primera tabla. Tenemos presión, entremos con presión. A ver, entremos con presión. Esta es temperatura, la primera columna, acá tenemos la primera columna, presión. Dice 75 kilopascal. Acá está 75 kilopascal. Nos han dado entalpía 2700.
Entonces, la entalpía está acá, ¿no? Ahí tenemos entalpía del líquido saturado y entalpía de vapor saturado. Vapor saturado, líquido saturado. Entonces, con la presión de 75 kilopascal, la entalpía, acá dice 2700. Acá tenemos 2600. Líquido, esto es vapor saturado. Entonces, 2700 ya, si nos dieran 2663 con 75 kilopascal, entonces diríamos exactamente está en vapor saturado, ¿de acuerdo? Nos dieran este valor, Sí, de acuerdo. pero nos están dando 2700. Ya, entonces con 75 kilopascal vamos a ir a vapor sobrecalentado. Con 75 kilopascal. Ya, aquí. Este es vapor sobrecalentado. A ver, 75 kilopascal, ¿cuántos bar son? Un bar es 100 kilopascal. Señor. Sería 0.75. 0.75. 0.75 bar. Ya, acá tenemos 0.1 bar. 0.75 está entre 0.5 y 1, ¿no? No, sería 0.075, profesor. Entre 100. No, un bar es 100 kilopascal. Está correcto, sí, entre 100, disculpen, está bien. 0.75 kilopascal. Claro. Estaría entre estos dos, entre 0.5 y 1, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ya. Y la temperatura, esa sería la presión. La entalpía dice 2700. A ver, aquí la entalpía, acá la entalpía está 2600, 2700. Acá la entalpía, ¿no? La entalpía, a ver, estamos, sí, nos dan 2700 de entalpía, de dato. Entonces está por acá, 2600, 2700, por acá están los 2700 de entalpía. De datos nos dan 2700, también está por acá. Está como vapor sobrecalentado, porque 2700 está entre estos dos, ¿no? Señor. Sí. Claro, entonces estaría como vapor sobrecalentado, porque la entalpía 2700, ¿no? Está con esa presión de 0,75 bar, ¿no? Habría que interpolar, pero está acá. Para que sea, como dice ahí en la tabla, como dice en la tabla, vapor 25 kilopascal. Ah, está bien, pues vapor sobrecalentado, está bien. Está bien, ¿no? Sí, está correcto. Entonces, no siempre, profesor, van a ser exactos, ¿cierto? Los números. No, pues, claro, no, jamás, pues. No. Ya, ok. Entonces, hay que jugar con la tabla, ¿no? Y los valores. ¿Algún comentario? Ya. No, profesor, está claro. Ya. Ok. A ver. De termodinámica, esta es una clase Jóvenes, ¿qué dice acá, por favor? Termodinámica, algunos conceptos fundamentales. Ok. introductoria donde veremos algunos conceptos fundamentales que servirán de base para empezar
este camino de la termodinámica, una clase teórica. La idea es después complementarla con otro video que tenga algunos ejercicios. Mi nombre es sistema abierto o volumen de control entre el cilindro, y luego imaginándonos que dividimos el volumen. Yo sé que el volumen de gaseoso estaremos hablando de fases que servirán de base para empezar este camino de la termodinámica, una clase teórica. La idea es después complementarla con otro video que tenga algunos ejercicios. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez. Espero que les guste, espero que les sirva mucho este video para sus cursos de termodinámica. Ese es el contenido que veremos en esta presentación. Empezaremos hablando de la definición de qué es termodinámica, de qué es energía. Continuaremos hablando de los sistemas termodinámicos, las propiedades de sus sistemas. Después veremos un poco de lo que es estado y equilibrio, para finalizar hablando del postulado de estado, que es muy útil a la hora de resolver ejercicios en esta materia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la definición. Termodinámica, esta palabrita viene de dos palabras griegas que son las que vemos en la diapositiva, que significaban calor y fuerza, lo cual tiene que ver con los primeros esfuerzos de transformar el calor en energía. Ahora sabemos que la energía o que el calor es energía en flujo, y por lo tanto podemos definir a la termodinámica como la ciencia de la energía, o más específicamente como la rama de la física que se ocupa de la energía y sus transformaciones en los sistemas. Aquí vemos dos palabras bien interesantes que son energía y sistemas. Seguramente nosotros hemos escuchado hablar de energía en muchos ámbitos de la vida, muchos ámbitos inclusive que no tienen nada que ver con la ciencia. Y si recordamos nuestros cursos básicos de física en el bachillerato, seguramente se nos hará muy familiar esta primera definición que vemos en la diapositiva. Energía es la capacidad para realizar un trabajo. Pero a mí me gusta más la segunda definición que estamos viendo, la capacidad de causar cambios. Es eso que me permite modificar mi entorno, que me permite moverme, que me permite causar cambios, hacer cosas. Esa es la energía. Y un sistema en termodinámica es una parte del universo que se aísla para el estudio. Es decir, es eso que yo elijo para el análisis, eso que elijo para analizar. Así como Pikachu, yo te elijo. De la misma manera, lo que yo escojo para analizar, lo que yo quiero analizar desde el punto de vista de la energía, es un sistema termodinámico. Yo puedo analizar una cantidad de agua, puedo analizar también una región en el espacio que está contenido dentro de una botella, por ejemplo. O por ejemplo también podría analizar una papa, como la que vemos en la figura. Puedo decir que quiero analizar una papa, entonces mi sistema termodinámico será esa papa. Lo que está cerca, en las afueras de ese sistema, de esa papa, lo llamaremos alrededor del sistema. Y al límite del sistema, que en este ejemplo será la cáscara, lo llamaremos la frontera del sistema. Esos sistemas termodinámicos se pueden dividir en dos categorías. Ya como lo hemos mencionado, yo puedo elegir para analizar una cantidad de masa fija o puedo elegir una región en el espacio. Si lo que yo elijo es una cantidad de masa fija, a ese sistema lo llamaré sistema cerrado o masa de control. Y si lo que yo elijo es una región en el espacio, un lugar, lo llamaré sistema abierto o volumen de control. Entonces, si yo elijo para analizar una cantidad de masa fija como la papa de la diapositiva pasada, ya tendré definido cuánta masa voy a analizar. Esa es la masa que voy a analizar y no más. Entonces no puedo añadirle más masa ni restarle más masa a ese sistema porque ya es la cantidad específica que elegí. Por lo tanto, se dice que la masa no puede cruzar las fronteras del sistema. No se le puede añadir ni restar masa a ese sistema. En el caso específico, caso particular, de que la energía tampoco pueda cruzar las fronteras del sistema, estaré hablando de un sistema aislado. Por otra parte, cuando hablo de un sistema abierto o volumen de control, que es cuando elegí una región en el espacio, por ejemplo,
el sistema termodinámico que ustedes pueden analizar es su propio cuarto. Entonces las paredes, el techo y el piso serán las fronteras del sistema. En ese cuarto ustedes pueden entrar, pueden entrar sus amigos, pueden salir sus amigos. Entonces puede aumentar la masa del sistema o puede disminuir dependiendo de qué tanta gente o qué tantas cosas hayan adentro. De la misma manera, si se elige para analizar el interior de una botella de agua, podemos verter el agua, sacar el agua de esa botella o podemos añadirle agua. Entonces puede aumentar o disminuir la masa del sistema. Es decir, la masa sí puede cruzar las fronteras del sistema. Y a esas fronteras también se les suele llamar superficies de control. Aquí vemos un ejemplo que es muy común en los libros de termodinámica. Es el popular sistema cilindro-émbolo, que es un cilindro que tiene una especie, digámoslo, de tapa móvil que entra y sale en él. Es como los pistones del motor de un carro. Entonces, en la parte izquierda de la diapositiva, lo que elegimos para analizar es la cantidad de masa que está dentro de ese sistema cilindro-émbolo. Puede ser una cantidad de gas, una cantidad de líquido. Como hemos elegido esa cantidad de masa, es una masa constante. La masa no puede cruzar las fronteras del sistema, pero la energía sí puede. En el caso particular de que no pueda, lo llamaremos sistema aislado, pero en general sí puede. Esto es un ejemplo de un sistema cerrado. Por otra parte, en la figura de la parte derecha de la diapositiva, vemos el mismo sistema cilindro-émbolo, pero ahora lo que hemos elegido para analizar no es la cantidad de masa que está dentro del sistema, sino la región interna, el espacio interno entre el cilindro y el émbolo. En este caso, como lo que he elegido es un lugar, una región, la masa sí puede entrar o salir de ese sistema. Las fronteras de un sistema no tienen que ser fijas todas. También vemos en este dibujo que la frontera del émbolo se puede mover, por lo tanto lo llamamos frontera móvil, y a las paredes del cilindro, el piso del cilindro, lo llamamos frontera fija porque precisamente está estático y no se puede mover. Este era un ejemplo de un sistema abierto. Esos sistemas termodinámicos tienen unas características, de la misma manera que si yo hablo de una casa, esta casa va a tener ciertas características. Por ejemplo, el color puede ser azul, puede ser blanca, puede ser amarilla. El tamaño puede tener un determinado número de metros cuadrados, puede tener un piso, 2 pisos, 3 pisos. De esa misma manera, los sistemas termodinámicos también tienen características que llamaremos propiedades, que son, por ejemplo, la temperatura, la presión, el volumen y demás. Y estas propiedades también se pueden clasificar en dos categorías: propiedades intensivas, cuando son independientes de la masa, no importa si se resta o se añade masa, esta propiedad no va a cambiar por ese hecho, como son la presión, la temperatura, la densidad. O propiedades extensivas, que son las que dependen de la masa, como son el volumen, la masa misma, la energía interna. Cuando hablamos de energía interna nos estamos refiriendo a esa energía que tiene que ver o que viene de la interacción molecular de las partículas que componen la masa. Entonces esta viene con la masa y por lo tanto es una propiedad que depende de ella, una propiedad extensiva. Entonces, intensivas independientes de la masa, extensivas que dependen de la masa. Una manera práctica de saber si una propiedad es intensiva o extensiva es imaginándonos el sistema y luego imaginándonos que dividimos ese sistema. Las propiedades que cambien debido a esa división serán propiedades que dependen de la masa, propiedades extensivas, y las que no cambien serán propiedades intensivas. Por ejemplo, si nuestro sistema es esa panela que vemos en la diapositiva, podemos tomar la temperatura de nuestro sistema, de esa panela. Luego, si de repente la partimos en dos, tomamos la temperatura de una de sus partes y seguramente va a ser igual. El hecho de que haya dividido la masa en dos no me afecta a la propiedad. Lo mismo ocurriría con la presión. Por otro lado,
si yo le mido, le tomo el volumen a ese sistema en el instante inicial antes de la división y luego lo divido la panela y tomo el volumen de una de sus partes, lógicamente habrá cambiado. Esto me indica que es una propiedad extensiva. Y así con todas las demás. Realizando este ejercicio yo puedo saber fácilmente si una propiedad es intensiva o extensiva, si cambia o no cambia con la masa. Si yo quiero hacer que una propiedad extensiva, que depende de la masa, deje de depender de la masa, pues lo que hago es muy fácil, lo divido en la masa. Y en este caso ya se pasará a llamar propiedad específica y lo simbolizaré con letra minúscula. Por ejemplo, tengo el volumen. Yo sé que el volumen depende de la masa, pero quiero expresarlo en términos que ya no dependan de la masa. Lo que hago es dividirlo por la masa y ahora estaré hablando de volumen específico. Y lo simbolizaré como puedo observar en la primera ecuación de la parte derecha de la diapositiva. Volumen se simboliza con B mayúscula, lo divido en la masa, que es M minúscula, y obtendré volumen específico simbolizado como V minúscula. De la misma manera, la energía interna específica, la energía que tiene que ver con la interacción molecular de las partículas del sistema, es la energía interna sobre la masa. Simbolizo la energía interna con U mayúscula, lo divido en la masa y obtengo U minúscula, que es la energía interna específica. Ahora pasemos a hablar de estado de equilibrio. Ya que conocemos qué es un sistema, ya conocemos cuáles son las propiedades del sistema, podemos decir que el estado de un sistema termodinámico es esa condición en la cual se encuentra el sistema. Esas propiedades o esa condición que viene dada por las propiedades que tiene el sistema termodinámico. Seguramente, si recordamos nuestros cursos básicos de química en el colegio, estamos acostumbrados a llamar el estado líquido, al estado sólido, al estado gaseoso, pero aquí no lo utilizaremos de esa manera exactamente. Aquí cuando hablamos de líquido, sólido o gaseoso, estaremos hablando de fases. Y cuando hablemos de estado estaremos hablando de cada una de las combinaciones posibles de las propiedades de ese sistema. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez a nuestro amigo cilindro émbolo. Tenemos un sistema que tiene una masa de 2 kilogramos a una temperatura de 20 grados centígrados y un volumen de 1,5 metros cúbicos. Es un sistema que está en un estado. Esas propiedades me especifican el estado en el cual está ese sistema. Si cambia alguna o varias de esas propiedades, ya estaría hablando de otro estado. Entonces, tenemos los 2 kilogramos otra vez a la temperatura de 20 grados centígrados, pero ahora el volumen aumentó, se expandió, pasó de 1,5 a 2,5 metros cúbicos. Entonces estaré en un estado 2. De igual manera, si cambia la temperatura, o si cambia la temperatura del volumen al tiempo, o si cambia la masa, estaré en diferentes estados. Cada una de las combinaciones posibles de estados, de propiedades, me está indicando un estado del sistema. Por eso dentro de la fase líquida hay infinidad de estados, dentro de la fase sólida hay infinidad de estados, dentro de la fase gaseosa hay infinidad de estados, porque es la condición en la cual se encuentra ese sistema. Por su parte, yo hablo de equilibrio, o digo que un sistema está en equilibrio si está balanceado y no va a experimentar cambios de sus propiedades a menos de que haya una interacción con los alrededores. Es decir, si mi sistema está en un estado específico, tiene unas propiedades en unos valores determinados y estos valores no van a cambiar las propiedades a menos de que haya una interacción externa, pero por sí solo no va a cambiar. Estoy hablando de un sistema en equilibrio. Si tiene una temperatura constante o una temperatura que no varía, digo que está en equilibrio térmico. Una presión que no tiende a variar por sí sola, es un equilibrio mecánico. Si no sufre reacciones químicas, es un equilibrio químico y demás. Aquí en termodinámica siempre vamos a trabajar con estados de equilibrio. Y de esta manera llegamos a la última parte
vamos a hablar del postulado de estado, algo supremamente útil a la hora de resolver ejercicios en esta materia, y que nos dice que el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. A ver, vamos a ver de qué estamos hablando. Ya sabemos que es un sistema, y un sistema será compresible simple si carece de efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento y de tensión superficial, que son la mayoría de los sistemas termodinámicos. La mayoría de los sistemas termodinámicos con los que trabajamos en la ingeniería serán de este modo. Entonces, si tengo un sistema compresible simple y conozco dos propiedades intensivas, que ya sabemos, intensivas, que son independientes de la masa, o si tengo una extensiva, lo divido en la masa y tengo la específica, también me sirve. Con que tenga dos propiedades que no dependan de la masa y que sean independientes, es decir, que una pueda variar mientras la otra permanece constante, ya tengo especificado el estado. O sea, si yo conozco dos propiedades intensivas, independientes entre sí, conozco esas dos propiedades intensivas de un sistema, ya puedo conocer cualquier otra propiedad en ese estado. Simplemente conociendo dos propiedades intensivas independientes, ya tengo especificado el estado, ya puedo conocer las demás propiedades o el valor de las demás propiedades en ese estado. En el caso de que el sistema tenga algún efecto eléctrico, magnético o de los que estamos viendo en la diapositiva, tendré que especificar o conocer otra propiedad intensiva independiente por cada uno de los efectos. Entonces ya serán tres propiedades intensivas independientes, o 4, o 5, o lo que sea. Pero en general, en ingeniería, en nuestros problemas, vamos a trabajar con estados o con sistemas compresibles simples. Entonces, conociendo dos propiedades intensivas independientes, ya conozco el estado, ya puedo conocer cualquier otra propiedad de ese estado. Entonces, a manera de repaso, vamos a ver de qué hemos hablado. Hemos visto que la termodinámica es la ciencia de la energía, es la que me permite estudiar la energía y sus transformaciones en los sistemas. También hemos visto que lo que elegimos para analizar desde el punto de vista termodinámico es a lo que llamamos sistema, y que puede ser una cantidad específica de masa o sistema cerrado, o un lugar en el espacio, que también llamamos sistema abierto. A las características de estos sistemas los llamamos propiedades, y pueden ser independientes de la masa o intensivas, o dependientes de la masa o extensivas. El estado es la condición en la cual se encuentra un sistema y viene especificado por dos propiedades intensivas independientes de acuerdo al postulado de estado. Y finalmente, un sistema se encuentra en equilibrio si está balanceado y no va a experimentar cambios en sus propiedades por sí solo, por sí mismo. Estas fueron las referencias que utilicé para esta presentación. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado, espero que ¿Cómo es esto? Señor Turín. Hola. Sí, profesor. ¿Qué dice Sí. aquí, por favor? ¿No se ve todavía? Perdón, ¿no estoy compartiendo? No. Ya, ok, gracias. Ya, a ver cómo hago para compartir. Ya, ¿ahora qué dice? Sí se ve, dice termodinámica, propiedades de las sustancias puras. Ya, ok. Bueno, lo que le comentaba hace poco, ¿no? Cuando referimos a la masa, ¿no? Entonces tenemos
propiedades específicas, ¿no? El volumen, lo dividimos entre la masa, tenemos volumen específico, ¿no? Volumen específico. Y la energía interna, lo dividimos entre la masa, la energía interna específica, ¿no? Y para poder ubicar, para poder identificar en qué estado se encuentra operando una sustancia, puede ser un equipo, una máquina, una tubería, lo que sea, en qué está, o un circuito de refrigeración, si se encuentra líquido, se encuentra vapor, vapor sobrecalentado, mezcla líquido-vapor, ¿no? Vapor saturado, en qué estado se encuentra trabajando, necesitamos conocer dos propiedades. Por ejemplo, la presión y la temperatura, ¿no? Son intensivas, ¿no? Que no dependen de la masa. Bueno, dos propiedades, ¿no? Específicas. Ya. Pero eso es cuando está en la zona de líquido comprimido o vapor sobrecalentado. ¿Ok? También dentro de la campana, con la presión y la temperatura no podemos fijar a la sustancia, no podemos identificar, bueno, sabemos que es una mezcla, pero cuánto de vapor y cuánto de líquido. Entonces, ahí con la presión y la temperatura no podemos identificar, ¿no? El estado en que se encuentra la sustancia de trabajo. Entonces, ahí tenemos que definir la calidad y la humedad. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas propiedades hay? Acabo de mostrarles: presión, temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Entonces, conociendo dos, ¿no? Podemos hallar los otros cuatro, ¿no? En la zona izquierda de comprimido, en el lado derecho sobrecalentado, ¿no? Y dentro tenemos que, con la calidad, podemos calcular en qué parte de la campana, en la parte interna se encuentra, ¿no? Conociendo la calidad y los extremos de líquido saturado y vapor saturado. Vamos a observar aquí lo que acabamos de estudiar. Líquido en vapor. Cantidad de agua como líquido. Al héroe que estaba en el billete de 10 soles lo están reemplazando por otra figura. Estoy dando toda la energía que le estoy dando a esa agua, se va a invertir en transformar el líquido en vapor. Ya no se va a la energía liberada a una atmósfera de presión y tiene una temperatura inferior a 100 grados Celsius. Nosotros sabemos que a esa presión, una presión de una atmósfera, que es la presión que se encuentra al nivel del mar, va a haber un cambio de fase para el agua cuando se alcancen los 100. Señor Turín. Sí, profesor. El agua, decíamos en la clase pasada, hierve, ¿no? Cuando está cerca al mar, a una atmósfera, a un bar y a 100 grados centígrados, ¿verdad? Correcto. Ya. Y entonces, ya, esa es la referencia. Entonces va a comenzar con una temperatura, por decir, de 80 grados centígrados. Entonces va a comenzar con líquido subenfriado comprimido. ¿Me dejo entender? Y va a comenzar a darle calor. Es el esquema que hemos analizado. Ok, sí. Grados Celsius o grados centígrados. Entonces, en este caso, tendremos esa cantidad de agua como líquido. Vamos a llamar a esa condición en la cual se encuentra líquido comprimido. Vamos a simbolizarlo con el número 1. Ahora empezamos a darle calor a esa agua que está en ese dispositivo y ella empieza a aumentar su temperatura hasta que llega a los 100 grados centígrados. En ese punto todavía está completamente como líquido, pero está a punto de empezar a transformarse en vapor. A ese estado donde se alcanzó la temperatura en la cual cambia de fase, pero aún no ha empezado el cambio de fase, la vamos a llamar
líquido saturado. Si seguimos dándole calor a esa agua, vamos a ver que todo el líquido empieza a transformarse en vapor. El líquido, la fase líquida, se transforma en fase gaseosa y la temperatura permanece constante, porque todo el calor que le estoy dando, toda la energía que le estoy dando a esa agua, se va a invertir en transformar el líquido en vapor. Ya no se va a invertir en aumentar la temperatura. A esas condiciones, o a esa sustancia, cuando está en esas condiciones, se encuentra una parte en líquido y otra como gas, vamos a denominarla mezcla saturada líquido-vapor o vapor húmedo. Si esto continúa, si seguimos dándole calor, va a llegar el punto en que todo el líquido se haya transformado ya en vapor, pero todavía no ha empezado a subir su temperatura, todavía se encuentra a la temperatura de 100 grados centígrados, a la temperatura en la cual cambia de fase. A ese estado donde todavía se conserva la temperatura de cambio de fase, pero ya todo el líquido se transforma en vapor, vamos a llamarlo vapor saturado. Y finalmente, si seguimos dándole calor a esa cantidad de agua, vamos a ver que ahora sí la temperatura empieza a aumentar. Ya se transformó todo el líquido en vapor. Ahora el calor que le demos se va a utilizar en aumentar la temperatura de esa agua. A eso vamos a llamarlo vapor sobrecalentado. También vemos que ha aumentado el volumen. A medida que van pasando estas etapas, va aumentando el volumen que ocupa esa masa de agua que estoy analizando. Pues si llevo esto a un diagrama temperatura contra volumen, o temperatura contra volumen específico, voy a ver algo como lo que estoy viendo en la diapositiva. Tengo un aumento en la temperatura y un leve aumento en el volumen específico, lo que llamo líquido comprimido. Llega al estado de líquido saturado, donde está todo el líquido ya con la temperatura en la cual cambia de fase, pero no ha empezado a cambiar de fase. Luego encontramos a la sustancia como mezcla de líquido y vapor, mezcla saturada, líquido y vapor, llegará como vapor saturado y finalmente vapor sobrecalentado, donde ya empieza a aumentar su temperatura. Esta línea es para un aumento de temperatura a presión constante. Eso que vimos es para el agua con una presión de una atmósfera. A una atmósfera el agua cambia de fase a 100 grados centígrados. Pero si realizamos el proceso a una presión diferente, vamos a encontrar que la temperatura de cambio de fase también es diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, vemos que a una atmósfera que es 101,325 kilopascales, la temperatura de cambio de fase es 100 grados centígrados. Pero si realizáramos el proceso a 476,2 kilopascales, vamos a tener que la temperatura de cambio de fase ahora va a ser 150 grados centígrados. Y si lleváramos a cabo el proceso a una presión ya mayor de 1555 kilopascales, vamos a encontrar que la temperatura de cambio de fase va a ser 200 grados centígrados. Y así, con cada presión vamos a tener una temperatura diferente de cambio de fase. A esto lo llamamos temperatura de saturación. Es decir, la temperatura de saturación es la temperatura a la cual una sustancia cambia de fase a una presión determinada. Si graficamos de nuevo ese cambio para diferentes presiones, vamos a ver un diagrama como el que vemos en la diapositiva. En esta línea de aquí abajo vemos una presión similar a una atmósfera y vemos cómo va cambiando de fase. Vemos un gran espacio, una gran región de mezcla saturada líquido-vapor, que es cuando permanece la temperatura constante pero va cambiando de fase. Pero a medida que realizamos el proceso a una presión mayor, vamos viendo que esa región se va volviendo más pequeña, hasta que ya es solamente un punto. Pues a ese punto lo llamamos punto crítico. Es decir, el punto crítico es un punto en el que los estados líquido saturado y vapor saturado son el mismo. Esta es una característica de cada sustancia. A la temperatura, la presión y el volumen específico del punto crítico lo llamamos temperatura crítica
presión crítica y volumen específico crítico. Estos valores se encuentran tabulados en la parte final de los libros de termodinámica. Por ejemplo, para el agua, que es una sustancia que vamos a utilizar bastante, tenemos un punto crítico de 373.95 grados centígrados como temperatura crítica, 22,06 megapascales como presión crítica y 0,003106 metros cúbicos sobre kilogramo como volumen específico crítico. Si unimos todos los estados de líquido saturado y todos los estados de vapor saturado, vamos a obtener un diagrama como este. Este es el diagrama temperatura, volumen específico de las sustancias puras. ¿Y esto para qué me sirve? Pues si conozco la temperatura y el volumen específico de una sustancia y vengo a la gráfica y encuentro que ese punto está dentro de este domo que se ha formado al unir los diferentes estados líquido saturado y vapor saturado, sé que esa sustancia a esas condiciones la voy a encontrar como mezcla saturada, una parte líquida y una parte gaseosa. Si lo encuentro por este lado, significa que esta sustancia va a estar como líquido comprimido, y si lo encuentro por este lado, voy a encontrar esa sustancia como vapor sobrecalentado. Esos son diagramas que son también característicos de cada sustancia y me permiten saber en qué fase la voy a encontrar a unas determinadas propiedades. ¿Ya conoces los alineadores invisibles Moons? Los Moons alinean tus dientes sin necesidad. Podemos realizar el proceso similar, pero a temperatura constante y variando la presión. De nuevo, realizo todo el paso por líquido comprimido, mezcla saturada, líquido vapor, vapor sobrecalentado. En este caso, las líneas de temperatura constante serán como la línea punteada que estoy viendo en la diapositiva. Empezará alta e irá bajando. Y también encontraré el punto crítico, la zona de líquido comprimido, de mezcla saturada, de vapor sobrecalentado y las líneas del domo que me indican los estados de vapor saturado y líquido saturado. Aquí puedo observar también que hay una presión que permanece constante cuando se está realizando el proceso de cambio del líquido a vapor. A esa presión la conozco como presión de saturación. Es la presión a la cual una sustancia pura cambia de fase a una temperatura determinada. Entonces, si tengo un proceso de cambio de fase, la temperatura a la cual cambia a una presión determinada la llamo temperatura de saturación, y a la presión a la cual está cambiando de fase a una temperatura determinada la denomino presión de saturación. Son dos valores muy importantes para tener en cuenta en esta parte. Estos diagramas los puedo extender para incluir la fase sólida. Aquí tendremos dos tipos de diagrama, uno para las sustancias que no se expanden al congelarse y otra para las sustancias que se expanden al congelarse, como el agua. Esta es la de las sustancias que no se expanden al congelarse. La otra es ligeramente diferente, pero se parece mucho. Aquí voy a mostrarles este diagrama solamente como ejemplo. Los invito a que consulten en los libros de termodinámica el autodiagrama y vean cuáles son los cambios. Pues bien, aquí tenemos en esta parte central lo que ya hemos visto, el domo con la región de líquido comprimido, de mezcla saturada, líquido vapor, la zona de vapor, y ya en la parte externa vemos las zonas en las que encontramos al sólido y al líquido en el equilibrio. También en la parte donde encontramos la sustancia solo como sólido, y en la parte inferior la región en la cual encontramos la sustancia como una mezcla de sólido y vapor. Y vemos algo bien interesante, que es una línea que se llama línea triple. Pues bien, esta línea me indica las condiciones a las cuales voy a encontrar la sustancia en las tres fases. Voy a encontrar la sustancia como líquido, como sólido y como gas al tiempo. Es a la línea a que se conoce como línea triple. También puedo graficar estos cambios de fase en un diagrama presión contra temperatura,
será un diagrama como el que estamos viendo en la diapositiva. Si la sustancia se expande al congelarse, la veremos como la línea punteada, y si la sustancia no se expande al congelarse, la veremos como la línea que no está punteada, la línea de fusión, es decir, la línea donde se encuentra la sustancia como una mezcla entre líquido y sólido. En la línea de sublimación encontraremos a la sustancia como una mezcla de vapor y sólido, y en la vaporización como una mezcla de líquido y vapor. También observamos el punto crítico y vemos el punto triple. Ese punto triple es la misma línea triple, solo que en este diagrama se ve como un punto. Por eso, a ese estado lo conocemos como punto triple. Son las condiciones en las cuales las tres fases coexisten en el equilibrio. La verdad es una serie de estados, es una línea, como lo veíamos en la anterior diapositiva, pero se llama punto porque en este diagrama temperatura-presión la vemos como un punto. Es decir, tenemos unas determinadas propiedades, una determinada presión y temperatura, a las cuales encontraremos a la sustancia coexistiendo con las tres fases: sólido, líquido y gas. Para el agua encontraremos el punto triple con una temperatura de 0,01 grados centígrados y una presión de 0,6117 kilopascales. Aquí hay algunas referencias. Si quieren investigar más, si quieren aprender más sobre el tema, les recomiendo esto. Hola a todos, bienvenidos a este video de termodinámica. ¿Puedo conocer una sustancia pura? Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. Las de saturación son como las que estamos viendo en estos momentos. Todas estas tablas se encuentran al final del libro de termodinámica. Cualquiera sea el libro que tengamos, vamos a encontrar estas tablas al final, que van a ser algo parecido a lo que estamos viendo en estos momentos. Vemos dos tablas, una organizada de acuerdo a la temperatura, otra organizada de acuerdo a la presión. Son lo mismo, solamente están organizadas de manera diferente. Señor Turín. Sí, profesor, estoy aquí. Dice acá, por favor. Dice organizada por presión. Ya, bueno, entonces sigue comentando, ¿no? Acá tenemos el diagrama temperatura, volumen específico. Las presiones constantes son estas líneas, y las presiones hacia arriba crecen. Las presiones hacia arriba son mayores y hacia abajo son menores. Entonces, dentro de la campana hay pues mezcla líquido más vapor. Acá hay líquido completamente, llamado líquido saturado. Acá hay vapor completamente, llamado vapor saturado. Entonces le estamos dando energía calorífica, lo estamos calentando, ¿ya? Y entonces en el proceso de transformación de líquido a vapor, cuando comienza a hervir, en el proceso de ebullición, ¿no? El agua siempre lo hace a temperatura constante y a presión constante. ¿Okay? Entonces acá tiene temperatura constante, mire, ¿ve? Es horizontal, y la curva a presión constante también es horizontal. ¿Ve? Entonces, como le comentaba hace poco, con estas dos propiedades termodinámicas, presión-temperatura, dentro de la campana, no puede usted identificar a la sustancia de trabajo, ¿no? Cuánto de agua tiene y cuánto de vapor tiene, ¿no? No se puede. Por eso hemos definido la calidad y la humedad. Entonces, y usamos los valores de, por ejemplo, si es volumen específico de líquido saturado y volumen específico de vapor saturado, para hallar dentro un valor, el valor específico dentro de la campana, ¿no? Con una calidad. Bueno, y entonces acá la tabla se entra con temperatura, después va presión, la temperatura entero, y acá tiene presión entero y temperatura. Estas dos tablas son equivalentes. Ya anteriormente, bueno, esto es lo que hemos visto, ¿no?
A ver, un poquito más. Acá está, esta es zona de líquido comprimido. Aquí dentro es vapor húmedo y acá afuera vapor sobrecalentado, ¿no? Este es líquido saturado y vapor saturado. Ya, esto de la entalpía lo vamos a ver en la próxima clase. Le he enviado la demostración de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Los arreglos que se hacen. Entonces, acá está la calidad, masa de vapor entre la masa total. Entonces, para calcular volumen específico, la calidad dentro de la campana, ¿no? Un punto dentro de la campana. Energía interna dentro de la campana, igual calidad. Y entalpía dentro de la campana necesita la calidad, ¿no? Y HF, líquido saturado, UF, líquido saturado, BF, líquido saturado. G es vapor saturado, ¿no? O sea, esos valores de líquido saturado y vapor saturado. Bueno, esto ya se los he demostrado. Bueno, aquí hay algunas aplicaciones para leer la tabla. Un recipiente tiene agua a una presión de 75 kilopascal. Ahora, estas presiones, ya, la presión y la temperatura, ojo, esta temperatura y esta presión se llaman de saturación. Entonces, siempre no puede haber incongruencia. Por ejemplo, acá, esta presión con esta temperatura siempre van juntos, ¿no? Entonces, acá arriba también, ¿no? Tiene que haber una equivalencia entre estos. No pueden haber una presión y una temperatura diferente de saturación. Siempre van relacionados la presión de saturación con la temperatura de saturación. Eso, saturación solo se usa dentro de la campana. Bueno, les sugiero que por favor revisen. Si tienen alguna duda, lo conversamos. Bien. Se encuentra como líquido comprimido. Voy a terminar de... a ver. Aquí, no están presentes Acosta, Astokilka, Blas, Echeandía, Mejía Morales, Pastor, Ponte, Quispe, Rodríguez, Santa María, Taquia, Torres y Vances. Profesor, Echandía, sí he estado en la clase, entré justo mientras que estaba tomando la lista, pero ya terminando. Ya, un momentito, por favor. Ahorita vamos a ver. Profe, yo también estaba presente, profe. Ya, un momentito, por favor. Ya, por eso pues, ya, dígame. Echandía. Un momentito, por favor, un momentito. Ya, voy a llamar y me dicen presente. Acosta. Presente, profesor. Ya, Astokilka. Presente, profesor. Blas. Echeandía. Presente, Mejía. profesor. Echandía, presente. Mejía.